El campo está observando. Ahora mismo. Mientras lees, piensas, respiras. No como un espejo lejano, sino como una piel invisible que reacciona a cada impulso, pensamientos, emociones, gestos sutiles. Todo lo que emites regresa, amplificado. Y es en este punto donde la mayoría se pierde, creyendo estar quieta, cuando en realidad vibra en desincronización. Existe una frontera tácita que separa el esfuerzo de la constancia. Y casi nadie la cruza. ¿Alguna vez has sentido que el día entero se compone de repeticiones, como si nada cambiara realmente, incluso cuando intentas cambiarlo todo? Esa es la frecuencia que te observa, esperando a que recuerdes que nunca dejó de responder. Pero cuando el cuerpo vibra en ruido, el universo responde con ecos distorsionados. Imagínate en una habitación donde cada pensamiento es una nota. La mayoría de la gente toca desafinada, con prisas, miedo e inseguridad. El resultado es una sinfonía que ni siquiera el propio intérprete puede oír. Por eso muchos se sienten cansados incluso sin prisas, vacíos incluso rodeados de estímulos, ansiosos incluso en silencio. La energía no se pierde, se desordena. Pero existe un punto de inflexión. Un instante casi imperceptible en el que el campo cambia de dirección. Es entonces cuando dejas de intentar forzar la realidad y empiezas a adaptarte a tu propio ritmo. El aire entra, el corazón se ralentiza y algo invisible, pero palpable, se realinea. El reloj interno vuelve a marcar el tiempo del universo y la realidad, por fin, responde. ¿Qué sucedería si, en tan solo 24 horas, sintonizaras tu energía hasta el punto de que todo el campo se reorganizara a tu alrededor? No como por arte de magia, sino como un ajuste natural e inevitable. Con cada respiración, emites una frecuencia que define lo que atrae, lo que repele y lo que permanece, y lo que sientes ahora mismo: miedo, claridad, paz o caos, es el código que se está transmitiendo en este preciso instante. Quizás el verdadero misterio no sea cómo elevar tu frecuencia, sino cómo mantener la memoria de que ya eres el campo que observas. El cambio comienza ahora. El cambio no vendrá de fuera. Comienza en el momento en que decides dejar de huir y finalmente escuchar el sonido de tu propia energía. Sientes cómo el campo responde, incluso sin comprender cómo. Hay una sutil vibración en el aire, como si algo, tanto fuera como dentro de ti, observara cada pensamiento, cada pausa, cada respiración. Y aún así, la mente intenta controlar lo que no está destinado a ser controlado. Quiere predecir, calcular, forzar el ritmo. Pero el campo no obedece órdenes. Refleja estados. Por eso, cuando piensas en cambiar tu vida pero sigues respirando como si huyeras, la realidad permanece inmóvil. Porque el universo no escucha palabras, sino frecuencias. Y el cuerpo habla este lenguaje antes que cualquier pensamiento. Es una conversación silenciosa entre el corazón y el campo energético, y sucede constantemente, seas consciente de ello o no. Piensa en las últimas 24 horas de tu vida. ¿Cuántas veces respiraste conscientemente, prestando atención a tus sensaciones? ¿Cuántas veces te fijaste en lo que te decía tu cuerpo, mientras tu mente disparaba pensamientos en todas direcciones? Ahí es donde se produce la confusión. Recibe múltiples señales y, sin un patrón claro, devuelve ecos contradictorios, coincidencias que parecen aleatorias, emociones que surgen sin previo aviso, decisiones que escapan a la lógica. Lo cierto es que cada uno de nosotros transmite constantemente. Cada emoción es una frecuencia. Cada recuerdo, un fragmento de código. Y por eso algunos días parecen pesados, incluso en silencio, hay ruido en el aire. Otras veces, el mundo parece conspirar a nuestro favor, y todo fluye con una naturalidad casi sobrecogedora, hay coherencia. La diferencia reside en el estado, no en el esfuerzo. Cuando cuerpo y mente se armonizan, algo cambia en la percepción del tiempo. Las horas parecen transcurrir más lentamente, pero a la vez más plenas. Los pequeños detalles, el roce de la luz en la piel, el lejano susurro del viento, el latido del pecho, cobran presencia. Es como si el universo, tras un largo periodo de ruido, comenzara a escucharte de verdad. Es en este instante cuando muchos eligen permanecer aquí, acompañando cada revelación, porque sienten que algo despierta, no en el exterior, sino en su interior. Y si te quedas un poco más, te darás cuenta, el campo no pide fe ni fuerza. Pide atención. Una presencia distinta, una que no necesita demostrar nada, solo mantener su propio ritmo. El punto de inflexión comienza cuando el silencio deja de ser ausencia y se convierte en el primer signo de armonía. Pero es en este punto donde el conflicto empieza a doler de verdad, porque cuanto más intentas mantener la nueva frecuencia, más reacciona el viejo mundo. Las situaciones se repiten, las personas reaparecen, patrones que parecían disueltos resurgen como ecos de un tiempo que se resiste a morir. Y todo esto sucede no para castigarte, sino para poner a prueba la estabilidad de tu campo energético. Es como si el universo quisiera saber,
¿De verdad vibras de forma diferente o solo quieres aparentarlo? Las primeras señales son sutiles: una conversación que te irrita sin motivo, una demora inesperada, un recuerdo que aflora en el silencio. El entorno provoca. Empuja lo oculto para que pueda verse bajo una nueva luz. Y, si observas con atención, notarás el contraste: lo viejo se agita mientras lo nuevo comienza a emerger. Cada salto de conciencia viene acompañado de una cierta inquietud. Un vacío entre quién eras y en quién te estás convirtiendo. En ese intervalo, el cuerpo anhela regresar a la frecuencia anterior por su familiaridad. El miedo intenta interpretar lo desconocido como peligro. La mente se acelera, inventa urgencias, intenta llenar el silencio que el campo ha abierto. Y es precisamente ahí donde casi todos se rinden. Pero lo que parece caos es en realidad una realineación. El campo reorganiza todo aquello que no resuena con la nueva vibración. La gente se aleja, las oportunidades se desvanecen, los hábitos resultan insostenibles. La vida parece colapsar cuando, en realidad, se está purificando. El ruido se intensifica antes de disiparse, y esa es la señal de que la armonía está a punto de establecerse. Imagina una radio intentando sintonizar una emisora lejana. Primero, la estática aumenta. Luego, aparece una nota. Después otra, y de repente, hay música. Ese es el sonido de la transición, incómodo, necesario, inevitable. La energía antigua necesita ser escuchada antes de liberarse. Y, si tienes el valor de permanecer en esa estática, algo dentro de ti comienza a percibir un patrón que antes estaba oculto. Con cada respiración, el cuerpo se adapta a la nueva armonía. El corazón se ralentiza, pero late con más fuerza. La mente titubea, pero comienza a rendirse. La presencia crece como una llama a cámara lenta, iluminando recuerdos, decisiones, intenciones. Es el momento en que la vieja frecuencia intenta desvanecerse, y el nuevo tono empieza a emerger, aún frágil, pero verdadero. Y cuando ese tono se estabiliza, todo el campo cambia de color, pero casi nadie llega a presenciar ese momento. Porque exige una entrega silenciosa, un compromiso total. Y quizás sea precisamente en ese punto donde la verdadera transformación comienza a gestarse. Y entonces sucede algo inesperado. Cuando dejas de luchar contra el ruido, este comienza a transformarse en ritmo. Lo que antes parecía caos adquiere su propia cadencia, casi hermosa, como si tras cada desorden hubiera una inteligencia. La incomodidad que antes te agobiaba se convierte en una especie de lección silenciosa. Y, por primera vez, lo que era resistencia empieza a sonar como una invitación. Es en ese momento cuando te das cuenta: el campo nunca quiso ponerte a prueba, sino enseñarte a escuchar. El universo no grita, susurra. Y cuanto más intentas controlar el sonido, más pierdes la melodía. Pero cuando simplemente escuchas, sin exigir nada, el sonido se organiza por sí solo, como el mar que se calma tras romper una ola. Imagina el aire entrando en tus pulmones ahora: proviene de árboles lejanos, mares, alientos ancestrales. Porta la memoria de quienes vivieron antes y la vibración de quienes aún están por venir. Cada molécula es un mensaje que el campo envía, y tú respondes sin decir palabra. Es en este diálogo invisible donde tu frecuencia se eleva, no por esfuerzo, sino por recuerdo. Muchos lo llaman despertar, pero quizás sea solo un regreso. Un regreso a lo que siempre ha estado ahí, amortiguado por el ruido de los intentos. La mente busca resultados, el corazón busca ritmo. Y cuando ambos se alinean, la realidad cambia de tono, incluso sin cambiar de forma. La vida continúa igual, pero todo en ella parece diferente. Hay algo sagrado en la sencillez de este proceso. Con cada respiración, dejas de reaccionar y comienzas a participar. Y cuanto más participas, más sientes que el mundo responde de la misma manera. Es un eco suave, una confirmación silenciosa de que algo dentro de ti ha tocado el centro del campo. Es en este punto cuando muchos sienten el impulso de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido, como quien deja una huella en el aire, como un recuerdo sagrado. Pero la verdad más profunda aún está por llegar, porque este estado no es estático, no es un destino, es un pulso vivo, un latido que se renueva a cada instante. Hay capas de frecuencia aún inexploradas, territorios de conciencia que solo se revelan cuando el silencio se vuelve absoluto. Y es ahí donde el campo comienza a guiarte, lentamente, como quien toma de la mano a alguien a punto de cruzar el velo de lo visible. Pero aquí reside la paradoja. Cuanto más elevada es tu frecuencia, más percibes el peso de las viejas capas que aún habitan en ti, emociones reprimidas, pensamientos recurrentes, pequeños dolores que insisten en regresar como si pidieran ser escuchados por última vez. La elevación no borra lo olvidado, sino que lo ilumina. Y la luz, al llegar, revela tanto belleza como polvo.
Empiezas a notar que cada recuerdo tiene su propia vibración. Algunos brillan, otros se desvanecen. Hay recuerdos que parecen palpitar con gratitud, y otros que llevan el eco de un miedo ancestral. Nada de esto es un error. Es solo el campo revelando las notas disonantes que necesitan afinarse antes de que la música pueda continuar. A veces, esta revelación duele. Es como si el silencio que antes traía paz se convirtiera en un espejo, y en él ves todo aquello que aún no has querido afrontar, las verdades que evitaste, las emociones que ocultaste, las palabras que te callaste. Todo se presenta, una a una, no para herirte, sino para restaurar la armonía. Porque no hay alta vibración sin honestidad con lo que resuena en tu interior. Y es en esta confrontación donde la transformación se vuelve real. Sientes el miedo aferrándose a los vestigios del pasado, pero un sutil coraje crece bajo él. Una llama serena que no quema, sino que purifica. No necesita certezas, solo entrega. Y cuando permites que lo que ya no te sirve se consuma, algo nuevo comienza a formarse de las cenizas. Imagínate frente a una hoguera, sintiendo el aire cálido en tu rostro. Las llamas danzan y, por un instante, todo lo pesado se transforma en calor. Emociones intensas se elevan en forma de humo, ascendiendo en lentas espirales para luego desvanecerse en la oscuridad. Es lo mismo que ocurre en tu interior cuando aceptas tus sentimientos sin huir de ellos. El campo comprende, responde, se reorganiza. Hay un instante, casi imperceptible, en que el corazón y el silencio respiran al unísono. Y en ese espacio, el miedo se disuelve. No es vencido, simplemente pierde importancia. La vida se expande y el tiempo parece detenerse, como si el universo observara su nuevo estado y aguardara el siguiente paso. Pero hay algo que el campo aún no ha revelado. Un secreto que solo se manifiesta cuando estás dispuesto a escuchar el sonido tras el sonido. Y quizás sea entonces cuando todo empieza a cambiar, no por un milagro, sino por la sintonía. Es en este punto donde la realidad comienza a responder de maneras que desafían toda lógica. Pequeños sucesos se alinean como si obedecieran a un ritmo invisible. Personas a las que no has visto en años aparecen justo en el momento en que piensas en ellas. Se abren puertas, las señales se repiten, las coincidencias dejan de parecer casualidad. Pero junto con esta sincronicidad surge algo más sutil, la sensación de ser observado, no por alguien, sino por algo. Es como si el campo mismo te estudiara, poniendo a prueba la pureza de tu intención. Devuelve todo lo que emites, sin juzgar, solo con precisión. Y entonces, cada pensamiento se convierte en un gesto, cada emoción, en una semilla. La vida se transforma en un espejo cuántico que refleja no lo que dices querer, sino lo que realmente vibra en tu interior. Hay días en que esto produce éxtasis. Sientes el poder de la creación pulsando en cada célula, comprendes que tu energía realmente da forma al mundo. Pero hay otros en que el reflejo resulta incómodo, cuando el espejo muestra impaciencia, miedo, carencia. El mismo poder que construye también expone. Y esta dualidad es el precio de la conciencia. Imagina caminar por un corredor de espejos infinitos, cada uno reflejando un aspecto de quién eres, quién fuiste, quién aún temes ser. Algunos brillan con colores casi indescriptibles, otros revelan sombras que creías haber dejado atrás. El viaje cuántico es esta travesía silenciosa, afrontar el reflejo sin perderse en él. La esperanza nace de comprender que cada sombra es también un camino, que cada dolor encierra un código para el crecimiento, cada caída una instrucción para la alineación. El miedo intenta cerrar el camino, pero la curiosidad abre grietas en la oscuridad. Es a través de estas grietas que entra la luz, no como respuesta, sino como recordatorio de que siempre estuvo ahí. Comienzas a comprender que elevar tu frecuencia no se trata de escapar de la densidad, sino de abrazarla hasta que se transforme. Que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino el espacio donde la luz aprende a nacer. El campo observa, esperando pacientemente el momento en que dejas de resistirte y simplemente sientes. Y cuando eso sucede, el ambiente cambia. La percepción se expande. Todo parece respirar contigo, la tierra, el tiempo, el silencio mismo. Un remanso de calma se instala en medio de la tensión, como el ojo del huracán. Y en ese punto, donde todo se mueve y nada se apresura, algo sagrado se aproxima. Una premonición, casi una promesa. El presagio de que el verdadero cambio aún no ha comenzado, pero ya está en camino. Con el tiempo, empiezas a notar que el campo responde más rápido. Las coincidencias se vuelven casi inmediatas, las señales más claras. Una idea concebida por la mañana regresa como una oportunidad por la noche. Una emoción reprimida resuena como un evento inesperado al día siguiente. Es como si la realidad pusiera a prueba tu coherencia, midiendo la distancia entre lo que sientes y lo que emites. Cada acción comienza a tener una respuesta casi instantánea,
no como castigo ni recompensa, sino como un ajuste fino. La vida, entonces, se revela como un laboratorio vibracional. Todo lo que haces, cada palabra, cada gesto, cada pensamiento, es un experimento. Y el resultado nunca es aleatorio. Cuando la frecuencia es pura, el campo fluye en sincronía. Cuando se distorsiona, la realidad se vuelve densa, retardada, casi opaca. Nada desaparece, nada se pierde, todo regresa, como olas que chocan contra rocas invisibles. A veces, esta reflexión es generosa, las personas adecuadas se cruzan en tu camino, los proyectos florecen con facilidad, las ideas brotan como si el universo te susurrara instrucciones al oído. Otras veces, el campo devuelve el silencio. Puertas que parecían abiertas se cierran sin explicación, los mensajes quedan sin respuesta, el tiempo parece detenerse. Pero incluso esto es una señal. El campo no te está castigando, te está calibrando. Elimina lo superfluo, te obliga a retirarte, silencia el ruido para que puedas volver a escuchar tu ritmo interior. Te das cuenta de que hay un patrón. Cuando actúas con intención, pero sin ansiedad, las cosas fluyen. Cuando fuerzas las cosas, todo se estanca. Cuando observas, todo se organiza. La dualidad se repite como un mantra, acción y reacción, emisión y retorno, fuerza y flujo. Es el sutil juego de la creación. Y dentro de este juego, surge una nueva conciencia. Nunca fuiste solo un jugador, también eres el tablero, el campo y la energía misma que te mueve. Lo que llamas resultado es simplemente un reflejo de tu estado interior en un momento específico. Si el estado cambia, el reflejo cambia con él. Y quizás por eso tantas personas, al darse cuenta de esto, sienten la necesidad de registrar el instante en que lo comprendieron, como dejar una huella, una pequeña señal de que algo en su interior ha despertado. Pero el campo aún tiene más que mostrar. Porque toda conexión requiere mantenimiento. La frecuencia no se eleva y permanece, pulsa, oscila, se renueva. El secreto no está en alcanzar la cima, sino en aprender a fluir con la oscilación sin perder el equilibrio. Y es en este equilibrio entre movimiento y pausa donde el verdadero poder comienza a revelarse, silencioso, constante, esperando solo a que estés dispuesto a escucharlo de nuevo. Pero cuando el campo empieza a responder con mayor intensidad, sucede algo curioso, los límites entre dentro y fuera comienzan a disolverse. La línea que separaba el pensamiento de la realidad se vuelve tenue, casi imperceptible. Piensas en alguien y sientes vibrar el teléfono. Una decisión íntima, tomada en silencio, parece reescribir los acontecimientos de todo un día. Es entonces cuando la mente intenta recuperar el control, quiere comprender, etiquetar, medir. Pero el campo no se explica, solo refleja. Y aquí comienza el verdadero desafío. Porque junto con el poder de la creación viene la responsabilidad de la vibración que sustenta todo. No basta con desear con intensidad, es necesario mantener el estado que da forma a ese deseo. Y es en este punto donde muchos se rinden, cuando se dan cuenta de que elevar la frecuencia no es una hazaña aislada, sino un compromiso diario con la coherencia entre sentir, pensar y actuar. Imagina despertar y darte cuenta de que cada gesto conlleva un eco energético. La forma en que te levantas, la primera palabra que pronuncias, la manera en que tocas el suelo, todo emite una señal. Y el universo, como un lago silencioso, responde a las más mínimas ondas. Esta conciencia lo cambia todo. Hace imposible vivir en piloto automático. Es como caminar sobre cristales rotos, cada paso es un compromiso de atención plena. Pero también hay belleza en ello. Porque, al mismo tiempo que esa conciencia pesa, libera. Cuando te das cuenta de que todo está vivo y responde, el mundo deja de ser un telón de fondo y se convierte en un compañero. La lluvia no cae por casualidad, responde a una necesidad que tal vez no hayas percibido. La demora, la conexión perdida, el silencio, todos son mensajes que te reubican en el ritmo de la creación. Hay momentos en que la claridad llega como una bocanada de aire fresco. Comprendes, sin palabras, que el campo no quiere que luches por controlar la realidad, sino que te alinees con el flujo que ya está en movimiento. Que la frecuencia se mantiene no por la fuerza, sino por una entrega lúcida. Y de repente, te das cuenta de que las coincidencias que antes te sorprendían ahora parecen naturales. Lo que era un milagro, se convierte en lógica invisible. Aún así, persiste la incertidumbre. El campo no lo revela todo de golpe. Pone a prueba tu confianza, ofrece silencio cuando buscas respuestas, curva el camino cuando esperas una línea recta. Pero también hay sabiduría en ello. Porque es en ese espacio entre la duda y la fe donde la frecuencia se solidifica. Es el intervalo donde nace el sonido, el aliento antes de la nota, y el universo entero parece contener la respiración contigo,
aguardando el momento en que elijas permanecer presente, incluso sin comprenderlo todo. Y entonces llega el silencio, un silencio que no es la ausencia de sonido, sino el espacio donde todo escucha. Es ahí donde uno empieza a comprender que el campo no responde a las palabras, sino al estado que la sustenta. La vibración no surge de lo que se dice, sino de lo que se siente cuando nadie observa. La mente intenta racionalizar, busca patrones, intenta comprender cómo sucede, pero el misterio reside precisamente en que no se puede medir. Es como intentar atrapar el viento con las manos. Cuanta más fuerza se aplica, más se escapa. En este punto, el viaje deja de ser un aprendizaje para convertirse en un recuerdo. Un recuerdo de lo que significa estar en sintonía con algo superior. Un recuerdo de que la realidad no es algo externo que espera ser moldeado, sino un reflejo en movimiento que pulsa al compás de lo que emites. Una quietud se instala cuando emerge este recuerdo. Es una pausa entre la acción y el resultado, donde el universo se reorganiza antes de dar paso a la siguiente escena. Pero esta pausa no es sencilla. Genera incomodidad. Despoja al cuerpo de la prisa, obligándolo a desacelerar. La mente se agita, intentando llenar el vacío, pero el campo no responde a la agitación, sino a la entrega. Y es en esta entrega donde lo invisible comienza a obrar. Las piezas que parecían dispersas encuentran su lugar. Las respuestas que antes llegaban como ruido ahora se presentan como intuiciones claras, discretas, pero precisas. Imagina estar frente a una ventana empañada. Ves formas, pero no puedes distinguir qué hay al otro lado. Con cada respiración consciente, el vaho se disipa un poco más. Y cuando el cristal finalmente se aclara, te das cuenta de que lo que veías, afuera, siempre estuvo adentro. El reflejo y el mundo eran solo dos caras del mismo campo vibrando al unísono. Sin embargo, no todo es fácil. La claridad también conlleva el peso de la responsabilidad. Te das cuenta de que cada distracción, cada resentimiento, cada pensamiento inconsciente tiene poder creativo. Que la misma energía que atrae la belleza puede, si se canaliza mal, generar caos. Y esta comprensión no viene a castigar, sino a madurar. Porque entender el poder es diferente a saber cómo usarlo. Llega un punto en que el aprendizaje se transforma en reverencia. Ya no intentas controlar el flujo, simplemente lo acompañas, con el respeto de quien sabe que está ante algo sagrado. La luz y la sombra dejan de ser opuestas, se convierten en ritmos del mismo movimiento. El progreso empieza a incluir el retroceso. Confianza, duda. Y dentro de este frágil y perfecto equilibrio, comprendes que elevar tu frecuencia no se trata de ascender, sino de sintonizarte contigo mismo. Y cuando el aire se vuelve ligero, cuando el cuerpo parece flotar y la mente se aquieta, hay un instante breve, casi imperceptible, en el que todo se alinea. Sin sonido, sin respuesta. Solo pura presencia, el preludio de algo que aún está naciendo, pero que ya ha comenzado a transformarte. Llega un momento, tras observar lo invisible durante tanto tiempo, en que te das cuenta, la realidad no te estaba poniendo a prueba, sino entrenándote para ver. Cada silencio, cada demora, cada aparente desconexión era una invitación a regresar al centro, a escuchar el ritmo profundo que pulsa dentro y fuera simultáneamente. El campo nunca te abandonó a la deriva. Simplemente esperaba a que maduraras lo suficiente para reconocer el lenguaje que siempre había estado ahí, escrito entre líneas. Todo lo que parecía caótico empieza a encajar. Lo que antes dolía ahora revela su propósito. Lo que se perdió deja espacio para algo más armonioso. La energía se reorganiza, no por esfuerzo, sino por coherencia. Es como si el universo por fin respirara contigo, y con cada exhalación, emerge una nueva versión de ti. Imagina caminar por un pasillo oscuro y, con cada paso consciente, pequeñas luces se encienden bajo tus pies. No había mapa, nunca lo hubo. El caminar mismo era el mapa que se dibujaba en tiempo real. Esa es la naturaleza de la frecuencia, no te muestra todo el camino, solo el siguiente paso. Y, sin embargo, eso es todo lo que necesitas. Hay poder en comprender esto. Porque desde aquí, no buscas controlar el campo, sino dialogar con él. Respiras de forma distinta. Observas antes de reaccionar. Permites antes de forzar. Y el reflejo cambia. La vida empieza a responder con mayor precisión, como si el universo mismo reconociera tu vibración. Es en este punto donde lo ordinario se vuelve sagrado, un vaso de agua, una mirada, un suspiro. Todo adquiere densidad, significado, coherencia. Descubres que elevar tu frecuencia no se trata de subir una escalera, sino de derribar barreras. Se trata de recordar que nunca estuviste separado del todo, solo distraído de la armonía que ya te pertenecía por derecho. El campo siempre ha observado, pero ahora participa.
Lo que antes parecía aleatorio se transforma en un diálogo vivo, constante y sensible. Y quizá por eso quienes llegan aquí sienten algo distinto. No es solo comprensión, es resonancia. Es como si algo en tu interior respondiera, lo recuerdo. Porque, en el fondo, siempre lo supiste. Siempre lo sentiste. Solo necesitabas un lenguaje que pudiera traducir lo que el silencio había estado diciendo durante tanto tiempo. Así que, si este recuerdo te conmovió profundamente, deja una huella, un gesto pequeño, casi invisible, pero sincero. Escribe una palabra que resuma el estado que eliges mantener de ahora en adelante. Gratitud, claridad, confianza. El nombre importa poco. Lo que importa es el sonido que produce esa palabra al brotar del corazón. Y al partir de aquí, llévate contigo no solo las palabras, sino también la vibración que despertaron. Respira con atención plena. Piensa con ternura. Actúa con intención. Porque el campo continúa observándote y ahora, por fin, está listo para responder en la misma frecuencia que elegiste vibrar.